Buenos días, amable auditorio de HRN y TSI. Les saluda el doctor Omar Videa y estamos completamente en vivo para llevarle la consulta que usted programó. Los 60 minutos de esta cabina que se convierte en el consultorio virtual más grande de Honduras, donde traemos los temas más actualizados en salud, donde trataremos en esta hora de disipar todas sus dudas con especialistas que nos ayudarán para llevar esa información más actualizada en el campo de la salud y donde usted puede estar en contacto con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales donde pueden hacer sus interrogantes a través de lo que llamamos el triaje virtual. Triaje virtual que es dirigido por la doctora Nancy Murillo, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Buenos días, doctor Videa, auditorio de HRN y televidentes de TSI. Para mí es un honor estar con ustedes en una nueva edición del programa de salud más escuchado y visto a nivel nacional. Quiero invitarles a que por favor puedan conectarse a través de las plataformas electrónicas habilitadas como Facebook Live, donde nos encuentran como Radio HRN y como Aquí con mi médico, o a través de la app de Emisoras Unidas. También recuerden que pueden enviar sus mensajes de texto y WhatsApp al 9484-7958 y esperamos sus participaciones en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Aquí con mi médico. El día de hoy pueden participar en el sorteo de un certificado de consumo cortesía de farmacia.farma. Recuerden que pueden pedir su servicio de domicilio aquí en Tegucigalpa llamando al 2280-8800 y en San Pedro Sula al 2580-8825. Diferentes formas de estar en comunicación con Aquí con mi médico. Usted puede accesar con nosotros, poder hacer sus interrogantes. Tratamos que esas sean cubiertas durante los siguientes 60 minutos. Pero posteriormente nosotros tenemos esa posibilidad donde usted puede seguir recibiendo respuesta a través de nuestras comunicaciones. Agradecemos a usted que se mantiene en estos 60 minutos, independientemente de lo que esté realizando. Sabemos que hoy ha habido una reactivación de lo que es la circulación de personas. Hoy están circulando, ahora los fines de semana, con las decisiones últimas de Sinajer, habrá corrida la circulación. No se detendrá los fines de semana como habíamos estado en los últimos 5 meses. Pero a pesar de ello, no importa dónde usted ande, usted puede conectarse con esta consulta virtual. Vamos a conocer en esta mañana cómo amaneció el mundo, cómo amaneció Honduras, a través de la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. La sección Coronavirus al Día es una gentil cortesía de Cami Online. Cami Online es el servicio que te brinda esa posibilidad de generar cambio en tu estilo de vida a través de un plan que te incluye actividad física personalizada, la cual eres guiado por una entrenadora, una persona capacitada en actividad física que a través de diferentes plataformas se puede conectar contigo y poder llevar esa actividad de la mano día a día. De igual manera, recuerde, para mejorar ese estilo de vida usted requiere una atención nutricional. Por ende, una dieta saludable, una dieta balanceada, de acorde a su condición, a sus enfermedades, es lo que te puede y te ofrece Cami Online. Además de un servicio de atención por telemedicina, por evaluaciones domiciliarias, donde el fuerte de Cami Online en este momento sin duda alguna ha sido la atención en pacientes COVID-19. Las evaluaciones domiciliarias disponibles en lo que es toda la ciudad capital y la telemedicina a nivel nacional e internacional. Vamos a ver cómo amaneció el mundo y cómo van esas estadísticas, esos casos acumulados en relación a la pandemia del COVID-19. En este momento nosotros hemos llegado a contabilizar a nivel mundial 21 millones de casos, en los cuales nos hace una relación de una letalidad del 3.87% y con un total de casos que se han acumulados a la fecha de 53.381. Eso nos da una cantidad de fallecidos donde son ya 1.632 los fallecidos
con una cantidad de recuperados de 8.271. Eso es lo que nosotros llevamos acumulados a la fecha. Sabemos que hemos tenido una disminución en el número de pruebas procesadas hasta el momento. Es por ello que si nosotros analizamos en el contexto actual de lo que está ocurriendo en el país, vemos que a la fecha se han realizado 127.986 pruebas en lo que va de 164 días. Eso arroja una relación de una prueba por cada 72 hondureños. Esa es la relación que tenemos en este momento. Si nosotros evaluamos la positividad que tenemos actualmente en el país es de 41.70%. Eso es la positividad acumulada en las 24 semanas que tenemos hasta este momento. Eso significa que con esa positividad, el 0.58% de la población en Honduras se ha visto afectada por el COVID-19. Sabemos que hemos superado en estas últimas semanas a países como Italia, por ejemplo, que en relación al número de contagios por su población han llegado a acumular en este momento el 0.42%. Países como México, por ejemplo, acumula el 0.40% de su población infectada hasta este momento. O sea, si bien es cierto, no somos el país que ha tenido un buen control en los contagios, pese a esa disminución de pruebas, nuestro país ocupa el tercer lugar en Centroamérica de todos los casos que se han reportado de COVID-19. Si vemos una comparación y en horas de la madrugada revisábamos los datos que nos arrojaba la estadística a nivel oficial internacional y comparábamos con lo que está ocurriendo actualmente en Panamá, por ejemplo. En Panamá nosotros tenemos actualmente registrados que van 84.392 casos con 291.900 pruebas procesadas, con una población aproximadamente de 4.2 millones de personas, con una positividad del 28% de todo lo que es su pandemia ya en la semana número 26, y que cada vez que se realizan más pruebas, como las reportadas el día de ayer, que fueron 4.600 pruebas se realizaron en Panamá, y a eso se aplica una positividad actual del 17.76% con lo que fueron 817 casos. Eso es lo que está ocurriendo en un país muy cercano, aquí en Centroamérica, en el país más afectado que ha sido Panamá, pero con una letalidad más baja que la de Honduras, con un 2.20%. Si comparamos con la letalidad nacional actual es del 3.05%. ¿Por qué las personas están falleciendo menos en Panamá en relación al número de contagios? Sin duda alguna, si usted incrementa el número de sus pruebas, si usted incrementa la cantidad de testeos que está haciendo, lógicamente va a poder identificar de manera temprana a esas personas que han enfermado por COVID-19 y evitará que se compliquen. Por eso es la importancia de insistir en que se tiene que realizar un número superior de pruebas, no solamente para tener un contexto más real de lo que está ocurriendo en el país, sino que para que nosotros podamos visualizar cómo podemos hacer una contención de manera temprana. Porque hay un grupo de personas que no presenta síntomas inicialmente, pero que sí, el hecho de haber tenido un contacto directo con una persona que haya resultado positivo, lo hace a esa persona conferir el rango de sospechoso y tendría criterios para hacerse una prueba PCR. Al realizar la prueba PCR y confirmar que está positivo, lógicamente requiere un manejo. Si usted le da un manejo, automáticamente corta esa posibilidad. Entonces, eso es la importancia que tiene incrementar el número de pruebas, contexto más real y poder identificar de manera temprana, de primera mano, a las personas que comienzan a tener síntomas, a las personas que están asintomáticas, para que con ello nosotros podamos tener esa posibilidad de hacer un control efectivo. Esa es la diferencia de lo que está ocurriendo entre Panamá y Honduras. Una enorme diferencia, pese a que su población en Panamá afectada, contagiada por COVID-19 es el 2%. Y nosotros tenemos el 0.58%, pero prácticamente con menos del 45% de las pruebas en relación a un país que tiene una cantidad de población
5 millones menor que la de Honduras. O sea, sí se puede, sí hay formas de hacer todos los esfuerzos para poder dotar de esas pruebas y que podamos diagnosticar a las personas y que las identifiquemos temprano para tratarlas, porque si no, esas personas se van a continuar complicando y lógicamente comprometiendo su salud. ¿Cómo está la condición hospitalaria en este momento? ¿Cómo están los hospitales? Que hemos visto cómo se ha reducido su ocupación. Pues en este momento son 906 las personas hospitalizadas, personas graves son 190, hay 48 en unidades de cuidados intensivos y una tasa de hospitalización actual del 1.69%. Ahora analicemos cómo está la distribución por género del COVID-19 en el país. Pues cuando vemos esa gráfica en ese pastel, el género masculino, nosotros los hombres seguimos comandando el primer lugar en relación a las mujeres. Un 52.8% de las personas que se han confirmado por COVID-19 son hombres y mujeres un 47.2%, con un total de los casos pues, que hemos acumulado de 53.381. Así se configura ese pastel y cómo se divide tanto por género. Seguimos siendo los hombres los que más contagiamos y de igual manera somos los que estamos en mayor riesgo de fallecer porque sigue manteniéndose una tendencia por género en letalidad del 62% para los hombres y el 38% para las mujeres. ¿Cómo está ese mapa? ¿Cómo se colorea ese mapa por cada uno de los departamentos? Entonces estamos viendo que el departamento de Cortés continúa liderando lo que es la pandemia con un 35% de todos los casos. Seguido el departamento de Francisco Morazán, que si ustedes recuerdan, acumulaba el 32% la semana pasada, pero en este momento, en la distribución que está teniendo los casos, tenemos actualmente el 30%. Entonces, el 30% de Francisco Morazán, ese 2% con el cual se ha reducido el departamento de Francisco Morazán, se ha distribuido en el resto de los departamentos, como lo son el tercer lugar el departamento de Lloro, el cuarto lugar el departamento de Atlántida y Choluteca en el quinto lugar. Posteriormente viene el departamento de Colón, que hemos visto cómo ha ido ascendiendo, escalando nuevamente posiciones y se ha ubicado en un sexto lugar del número de casos. Y en un séptimo lugar el departamento del Paraíso, que sigue en ese ascenso. Ahí están los 7 principales departamentos donde se concentra la pandemia actualmente en el país. En esa distribución de casos, vamos a ver cómo va esa curva. Esa curva no se detiene, va hacia el ascenso. En este momento nosotros ya contabilizamos lo que son 53.381 casos. Hemos visto que en la última semana que concluyó el día miércoles, la semana número 23, acumulamos 3.639 casos nuevos. En lo que va en el reporte de estos 2 días, de jueves y viernes, que inicia la semana número 24, tenemos 1.085 casos nuevos. Eso nos da una relación aproximadamente de 542 casos. Si hacemos una relación del promedio que estamos llevando en esta semana, pudiésemos inferir que pudiéramos llegar a los 3.700 a 800 casos si se mantiene el mismo número de pruebas y similar positividad. O sea, ¿qué esperamos para la próxima semana a pesar de las limitaciones en el número de pruebas? Que siga incrementándose el número de casos en comparación a la semana anterior. Pese a que se hagan el mismo número de pruebas, la positividad en el país se mantiene en un 42%. Y vean que en el análisis nacional de 24 semanas, la positividad es del 41.70% en el país. ¿Cómo están los departamentos de Francisco Morazán y de Cortés? En ese comportamiento errático del departamento de Cortés, que tenemos semanas donde hay ascenso y con semanas donde hay descensos, en este momento el departamento de Cortés tuvo un descenso de un 10% en lo que fue la semana número 22 a la semana número 23 que terminó el miércoles. Ahora vemos cómo ya en esta semana, en estos 2 días, acumulan 458 casos. Mucho ojo para el departamento de Cortés. Avisoramos nuevamente que en el cierre de la semana número 24, el día miércoles, pudiese alcanzar un número superior a los 1.226 casos que había acumulado en la semana anterior, que recién concluyó el día miércoles, la semana epidemiológica número 23. Y para Francisco Morazán vemos una curva que se ha mantenido en un descenso
activo desde la semana número 20, 4 semanas, marcando descensos significativos. Actualmente tiene 107 casos, pero mucho ojo, que cuando se comiencen a realizar un número de pruebas superiores a lo que se ha venido realizando, usted va a tener un número mayor de los casos que se han venido reportando en Francisco Morazán, que en sus últimas semanas reportaron 326 y 532 en la semana número 22. Así entonces analizamos ahora cómo ha sido ese comportamiento en lo que es la letalidad por departamentos. Cómo ha mostrado esos cambios porcentuales. Recuerden que la letalidad por departamento es el número de casos que tiene ese departamento confirmados por COVID-19 en la relación a las personas que han fallecido en ese departamento por esta misma enfermedad. Y es el departamento de Olancho que sigue despegándose y prácticamente casi a un 1% de su departamento más cercano. Entonces el departamento de Olancho tiene el 6.75% de la tasa de letalidad. O sea que en Olancho, de 100 personas que enferman de COVID-19, aproximadamente están muriendo 7 por cada 100 que se contagian de COVID-19, y esto supera en más de un 100% a lo que es la letalidad nacional, que como ustedes lo vieron en el principio es del 3.05%, seguido de Comayagua con un 5.91%, Copán con el 5.48% de letalidad, El Paraíso con el 3.9%, Lempira con el 3.76%, Colón con el 3.34%, al igual que el departamento de Cortés. Entonces, ¿qué tenemos? Que estos departamentos mencionados, los primeros 7 departamentos hasta Cortés en esa gráfica, son departamentos que tienen una letalidad más alta que la letalidad nacional. Eso nos hace ver que tenemos que seguir intensificando las estrategias a nivel de estos departamentos para evitar que sigan falleciendo un número superior de personas a lo esperado en la tasa de letalidad nacional. Y eso solo se logra, por lo que hemos insistido sábado a sábado, el fortalecimiento de la prevención. Y la prevención se hace con esas visitas que se dan de manera domiciliaria con las brigadas que deben de ser completas, que deben de contener esa identificación de casos, la prevención de los mismos, el tratamiento de ellos. Y para ello debemos entonces de fortalecernos a través de los métodos diagnósticos. Y un método diagnóstico del cual hemos hablado son la realización de pruebas rápidas. Recuerde, si usted quiere generar ese cambio en el estilo de vida, debe de consultar a los expertos, y los expertos son y los encuentra en Cami Online. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar esa condición en su estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. En Testimonios COVID-19 recogemos la evidencia nacional de la pandemia, donde los actores principales son ese personal médico que está en la primera línea, el personal sanitario, enfermeras, licenciadas en enfermería, técnicos en laboratorio, pero también en el testimonio COVID-19 recogemos a la población más afectada, los pacientes. Y eso lo invitamos a que compartamos de este reportaje realizado durante esta semana con la visita al mercado San Isidro en Testimonios COVID-19. Testimonios COVID-19. Esto es parte de las actividades que estamos viendo la necesidad de buscar los pacientes positivos por COVID-19 en centros donde se acumula cantidades de personas, y esa debe ser la estrategia. Si bien es cierto, el Distrito Central hemos visto cómo se han reducido los casos, no significa que todavía no hayan, y tenemos que irlos a buscar, y se buscan con pruebas, y si se identifican, se le da tratamiento. Y ese es el objetivo de esta brigada que se ha organizado, que hemos definido hacerla en los mercados, porque es donde vemos que hay un número de afluencias considerable de personas que están transitando de manera diaria. La alternativa es única que nos queda de nuestro país para disminuir ese número de casos que ha ido en un incremento significativo. Es a través de las pruebas rápidas, que tenemos la posibilidad, como usted bien lo dice, que las pruebas rápidas no solo detectan los sintomáticos, sino que también detectan a los
los asintomáticos, o sea, la presencia del anticuerpo se va a determinar desde el día 7 en adelante de haber ingresado el virus. Y como sabemos, existe un porcentaje de más del 50% de las personas que pueden andar transitando por diferentes lugares, portando el virus y transmitiendo el virus, pero ellos sin síntomas. Entonces, por eso es la importancia, porque de nada sirve que hagamos brigadas para tomar temperatura, para tomar la presión, para preguntarles cómo se siente. Si esa persona es asintomática, será identificable su caso. Entonces, por eso es la importancia de que cuando uno hace una brigada sea que lleve el propósito de identificar casos independientemente tengan síntomas o no. Muchas personas dicen que la población no se hace pruebas porque tiene miedo, que no usa mascarilla porque tiene miedo o no cree en el COVID. Nosotros creemos que es porque usted tiene que decidir entre llevar la comida a su casa o disponer de una cantidad de dinero para hacerse pruebas para comprar mascarilla. ¿Es así o es que realmente a la gente no le cree? O deja de comer a usted o se hace una prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas lo han de tener y no lo saben. Por ejemplo, en mi municipio hay mucha infección allá, pero la gente no puede salir de sus casas porque tampoco nos dejan salir. No lo vi. ¿No tuvo contacto? No tuve contacto con él porque mi tío inmediatamente se lo llevaron para el hospital escuela, entró a la carpa y él murió. ¿Y por qué lo llevaron de un solo al hospital? Porque tenía neumonía ya. No lo llevaron a tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos días se tardó entre que él enfermó, porque ustedes estaban cerca de él, hasta que ya llegó al hospital? ¿Cuántos días pasó en eso? 3 días. 3 días. Y murió de 9. 3 días. 3 días bastaron para que el tío de nuestra amiga haya tenido ya complicaciones pulmonares. Eso es un gran mensaje el que está dando. Lastimosamente, la enseñanza a veces se tiene que pagar con vidas, ¿verdad? Entonces uno tiene que cuidarse, protegerse y al primer síntoma buscar una forma de hacer exámenes. A todo el mundo que el primer síntoma vaya. ¿Usted ha estado con síntomas? Sin síntomas. Sin síntomas. ¿Usted trabaja acá? Sí. Y acude de manera diaria en las últimas semanas desde que se ha dado la apertura al mercado. Sí. ¿Y en su casa han habido casos de COVID? No, hasta el momento ninguno. no. Pero el grado de exposición, el hecho de estar saliendo de casa, a todos nos pone en riesgo. Que usted, por su sistema inmunológico, muy probablemente no desarrolla síntomas. Sí. Y a través de una prueba se encuentra con la sorpresa de que la prueba está positiva de manera activa, porque es el anticuerpo IgM el que se ha detectado como positivo. Entonces, una vez que se detecta, usted puede decir, ¿y para qué me voy a tomar este tratamiento? Que este es el tratamiento maíz. ¿Para qué? Si yo no tengo síntomas. Sí, hay muchas personas que dicen, y le van a decir, no, mire, el 80% de la gente no le pasa nada. Pero desde que usted comienza con la enfermedad, como fue mi caso en particular, usted no sabe cuáles son las vueltas que va a dar en los siguientes días. Entonces, dar el tratamiento hace una cosa, le previene a usted de que en algún momento que hoy está asintomático no se vaya a volver con síntomas. Correcto. Y en segundo lugar, la posibilidad de que no vaya a infectar a usted, a su familia, porque ese es el punto. Usted puede ir sin tratamiento a tocar a algún familiar, tocar algún utensilio, que viene una persona, toca, manipula y se lleva el virus. Testimonios COVID-19. En el tema de la semana, hoy conversamos con una especialista en radiología, porque el tema es hallazgos radiológicos en el COVID-19. Sabemos que muchas personas en este momento requieren de un apoyo de imagen ante la presentación de algunos síntomas que no son tan clásicos y donde de manera temprana podemos también advertir probables complicaciones. Pero hoy hablaremos con la experta, la doctora Raquel Raudales, médico radiólogo del Hospital y Clínicas Dime, que la tenemos a través de la plataforma de Zoom para conversar sobre estos hallazgos que se pueden dar en esta presentación. Muy buenos días, doctora Raquel Raudales. Es un gusto que esté con nosotros y con el inmenso auditorio de HRN y TSI para conversar de estos temas relacionados con el COVID-19. Doctora, ¿qué tan frecuente es encontrarse pacientes que se realizan estudios, ya sea radiografías o tomografías, donde se identifican por primera vez la sospecha de COVID-19? Hola, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en base a la pregunta que me acaba de realizar,
en realidad estamos en un momento que la mayoría de los pacientes se hacen tomografía de tórax, ya sea por indicación del médico o incluso por indicación propia, ¿verdad? El paciente llega a hacerse una tomografía autorremitida por la sospecha de tener manifestaciones pulmonares de la enfermedad, ¿verdad? De COVID-19. Y estamos teniendo esa ventaja y desventaja al mismo tiempo porque la mayoría de los pacientes que a veces tienen síntomas, pero que tal vez no tienen un resultado positivo de la prueba, ¿verdad? De la PCR, ellos están con dudas, entonces ellos piden o solicitan hacerse una tomografía de tórax para ver si de verdad existe afectación pulmonar o no. Entonces, la ventaja en eso es que nosotros podemos hacer un estudio completamente rápido, ¿verdad? El estudio se hace en segundos y en realidad el resultado también pues sale en segundos. Entonces, es una ventaja, pero también es una desventaja, como mencionábamos y como siempre hemos consultado, por el hecho de que lo ideal sería tener el resultado de la PCR antes de hacerse la tomografía, porque en realidad la tomografía no es un estudio de screening, sino que se realiza bajo pacientes que tienen sus indicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes en donde ya están con síntomas y en donde se sabe de que tienen PCR positivo. Por ejemplo, esta es una radiografía completamente normal, ¿verdad? Nosotros los dos métodos de imagen que usamos básicamente son la radiografía y la tomografía de tórax. Y en la pantalla pues vemos una radiografía completamente normal de un paciente que llega asintomático, ¿verdad? Pero que está positivo con el virus, una PCR positivo, pero asintomático. Entonces, el primer estudio de elección es una radiografía de tórax. Entonces, en la pantalla, pues nosotros vemos un estudio completamente normal. Luego, la tomografía se indica siempre y cuando el paciente presente empeoramiento de los síntomas o que su condición clínica se deteriore. Sí, ¿qué tan sensible que es hacer o detectar hallazgos que sean compatibles de la sospecha con el COVID-19 a través de un estudio de estos? O sea, ¿qué nos dice los estudios internacionales en relación a esa posibilidad para poder detectar hallazgos que pueden relacionarse con el COVID-19 a través de estudios de imágenes? Bueno, la sensibilidad de la tomografía, en base a mucha de la literatura que ya se ha consultado, la sensibilidad es sumamente alta, ¿verdad? Al inicio en China eso fue lo que se miró, ¿verdad? Que ellos empezaron con el método estándar, que es la PCR para dar el diagnóstico, pero se vieron que cada vez la tomografía iba con un aumento en la sensibilidad y por lo tanto ellos empezaron a hacer las tomografías a pacientes cada vez más temprano. Entonces, incluso hay unos artículos que reportan que la tomografía tiene una sensibilidad del 97%. Entonces, es sumamente alta, ¿verdad? Es un estudio que se hace rápido, como dijimos, y si el paciente con 2 días que el paciente tenga de síntomas, ya se pueden identificar las manifestaciones pulmonares en una imagen. Por ejemplo, en la pantalla nosotros tenemos un estudio, es una tomografía de tórax, ¿verdad? Pues utilizamos la ventana para ver el parénquima, que es una ventana de pulmón, y vemos que los hallazgos principales que nosotros encontramos básicamente son 4. En realidad son muchas manifestaciones pulmonares, pero los 4 hallazgos principales son la opacidad en vidrio lustrado, también que ese es un porcentaje aproximadamente un 80%. Encontramos también consolidados, encontramos un patrón mixto y un patrón empedrado. Entonces, en la pantalla nosotros podemos ver esas imágenes un poco blancas, ¿verdad? Que se encuentran en las bases de ambos pulmones, que en realidad eso pues no es normal. Entonces encontramos las opacidades deslustradas que tienden a extenderse de la periferia hacia el centro. Entonces, por lo general, empieza desde la región subpleural y se extiende hasta las regiones más peribroncovasculares, ¿verdad? Entonces, esos son como los hallazgos comunes. Como le repito, tenemos nosotros múltiples manifestaciones pulmonares, pero sí se ha englobado en una serie o en un grupo de hallazgos más comunes como los que estamos viendo en la pantalla. La radiografía de tórax no es que no tenga, no es que no sea adecuada, ¿verdad? Porque como decimos, la tomografía no es un estudio de screening, no es que nosotros empezamos, no es que sea el primer estudio de elección
para diagnosticar un paciente con COVID-19. Siempre lo ideal es hacer una radiografía de tórax, solo que claro, tenemos una sensibilidad mucho menor debido a que las manifestaciones por lo general se empiezan a demostrar aproximadamente entre el quinto y sexto día, siempre y cuando tengan manifestaciones significativas, porque muchas veces los pacientes pueden estar positivos, pero la radiografía está normal. O podemos encontrar incluso pacientes con manifestaciones tomográficas tenues, hasta un 18% en los pacientes que tienen PCR negativo. O sea que para ilustrar a nuestros televidentes y a las personas que nos escuchan a través de HRN, las personas que nos están siguiendo en este momento, ustedes ven que tienen en pantalla una imagen de lo que es la tomografía, y en esa imagen que ustedes veían en el extremo inferior al lado izquierdo de su pantalla está la imagen de lo que son los pulmones, y en ese extremo inferior del lado izquierdo ven ustedes como una coloración gris que clara, se ve opaco. Eso es anormal, como lo decía la doctora. O sea, al encontrar un hallazgo de esos, sospecha que puede existir la presencia ya o la ubicación del virus a nivel de lo que es el área pulmonar. O sea que lo normal es lo que ustedes ven en la parte superior, en la parte de arriba, donde están esos pulmones y donde podemos ver el color negro, por describirlo de esa manera. Pero como bien lo describía la doctora Raudales, cuando usted ve ahí en su extremo inferior izquierdo, al lado izquierdo de su pantalla, esa imagen donde se ve una parte opaca, una parte más clara, eso es ya un hallazgo inicial de lo que es el COVID-19. ¿Es correcto, doctora Raudales? Sí, sí, exactamente. Lo normal es que nosotros miremos el pulmón negro, ¿verdad? Así como usted lo mencionaba, a nivel superior se encuentra pues un pulmón completamente normal, así negrito, y abajo, en la parte inferior, sí se mira esa opacidad blanca que no es normal definitivamente. Entonces, esos son hallazgos iniciales que se encuentran en pacientes con la enfermedad. Está totalmente documentado. Esos son hallazgos típicos de un paciente con infección vírica por COVID-19. Raudales, es más difícil en la primera etapa encontrar esos cambios de la coloración que se da normal en las imágenes de radiografías en comparación a tomografías. Cuando una persona viene iniciando con el COVID-19, es mucho menos sensible, si se puede decir de esa manera, el poderlos identificar por radiografía, y puede ser de que sea más tardado para que pues inicien esos cambios a nivel de una radiografía de tórax. Exactamente. Bueno, por ejemplo, si vemos la imagen anterior donde están las dos radiografías, son pacientes. A mí en realidad me gustó el ejemplo porque la imagen que está a la izquierda de la pantalla es una radiografía que en realidad el paciente llegó con pocos días de síntomas, era 6-7 días de inicio de los síntomas, sí tenía una PCR negativa, y si se miran en la base, ¿verdad? Ya a nivel de la base de los dos pulmones existen opacidades el pulmón se mira un poco más blanco, ¿verdad? Opacidades más amorfas que en realidad no es normal encontrarlo. A las 2 semanas vemos la diferencia del mismo paciente completamente comprometido, donde se mira que la afectación pulmonar es casi un 100%, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que tomar en cuenta eso. La radiografía no es que no sea un estudio adecuado, ¿verdad? Y no es que sea un estudio que no se utilice, solo que sí tenemos esa desventaja que tal vez al inicio de la enfermedad o tal vez el paciente no tiene síntomas, entonces podemos encontrar incluso hasta un 20% de pacientes que tienen radiografías completamente normales. Entonces, pero eso no significa que no tenga ya su afectación pulmonar manifestada, tal vez no visualizada en la imagen de una radiografía, pero que sí se puede visualizar en una tomografía. Entonces vemos la diferencia, un paciente completamente comprometido de la imagen que está a la izquierda de la pantalla a la que está a la derecha, ¿verdad? Que sí es algo sumamente dramático, un paciente con una neumonía severa, y bueno, el paciente
depende, ¿verdad? Obviamente el manejo, pero son pacientes que tarda mucho la recuperación e incluso pues pueden tener no un pronóstico muy bueno. Esto es una imagen impactante lo que usted nos está presentando en este momento, porque vemos que aparentemente en la primera radiografía impresionaba de que no habían mayores hallazgos, y eso por eso la importancia de que un profesional de la radiología, que es la especialidad que está directamente relacionada con el estudio y la interpretación de estas imágenes, que a través de estos métodos de rayos X pueden pues penetrar hasta nuestro organismo de manera no invasiva y poder hacer esas determinaciones. Cuando vemos las imágenes que la doctora nos está presentando, es de impacto esa imagen en el lado derecho, como que hay un germen que se está comiendo sus pulmones. Hay que establecerlo así. Y entonces, lógicamente, si ese germen está invadiendo los pulmones, como se ven en las radiografías, o sea, todas esas personas que comienzan con dificultad respiratoria, que están requiriendo oxígeno, esa es la imagen. Esa es la imagen real, la del lado derecho, de cómo las personas se pueden ver a través de una radiografía, ver esas complicaciones, de cómo ese virus se come al pulmón y que lógicamente resta o disminuye la capacidad para poder producir el oxígeno. Y lógicamente comienza entonces esa dificultad respiratoria, la dependencia de oxígeno, y que va requiriendo aún más ese fortalecimiento o ese aporte de oxígeno para poder mantenerse con vida. Entonces, sin duda es importante, y ilustran estas imágenes para ver que la situación del COVID-19 es una condición en la cual desconocemos cómo va a ser ese tránsito, esa evolución de persona a persona. Una vez que contagiamos de COVID-19, todos comenzamos en una carrera en la misma línea, pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar con la evolución de la enfermedad. Entonces, diagnósticos tempranos nos evitan que podamos llegar a esa imagen que usted está viendo a la derecha, y a los oyentes de HRN que nos están escuchando, es una imagen donde el pulmón se comienza a poner blanco. De lo oscuro, de lo negro que normalmente se ve, comienza a cubrir ese virus y a invadir. Y lógicamente esto trae como consecuencias múltiples manifestaciones. Doctora, me llama poderosamente la atención cuando usted mencionó que hay personas que pueden confiarse, por ejemplo, porque tienen un resultado de la prueba de PCR en tiempo real, o sea, el hisopado, que está negativo, y que en las imágenes ya se detecta que hay un tipo de invasión. Y eso sirve para nosotros los clínicos como un recurso, porque aunque yo tenga una prueba PCR negativo y tengo una imagen donde usted me está diciendo de que hay un compromiso a nivel pulmonar y que ese compromiso es compatible con COVID-19, no puedo yo limitarme a mi actuar en el manejo de esa persona porque esa prueba salió negativa. Es importante decirle a la población en este momento que una prueba de PCR en tiempo real, el hisopado, si no se maneja adecuadamente el transporte de la prueba, si no se maneja adecuadamente el tiempo para realizarlo, lo establece ya la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, puede reportar falsos negativos desde un 20 hasta un 67% si eso no se tiene los cuidados. Pero lógicamente la parte clínica, o sea, los síntomas de la persona y también estos métodos adicionales nos hace tener un panorama más claro de cómo puede estar presentándose ese paciente. Sí, doctor, la verdad es que esto es, prácticamente lo vemos todos los días. Tenemos muchos pacientes, incluso pacientes médicos, familiares de médicos, amigos, ¿verdad? Que en efecto tienen sus pruebas laboratoriales negativas o tal vez no tienen el resultado a la mano, y al hacerse el estudio de imagen, pues nosotros ya encontramos los hallazgos pulmonares y tal vez tienen una radiografía que está completamente normal. Se hace la tomografía a los 2 días y ya se empiezan a encontrar las opacidades deslustradas en el pulmón. Sí, eso está totalmente cierto. Es mucho más sensible, o sea, de una manera más pronta, el poder identificar algunos hallazgos a través de la tomografía. La doctora Raquel Raudales fue mi médico radióloga que acompañó mi evolución del COVID-19, y vean que fue ella
la que me diagnosticó cuando le decía que no tenía síntomas, pero siendo un personal de riesgo, teniendo una carga viral alta y sin tener síntomas, la sospecha de que pudiese existir esa posibilidad sin tener ninguna manifestación respiratoria, fue ella quien determinó en el día cuarto en la evolución de los síntomas, 4 días de los síntomas, cuando se realizó la tomografía y con ya una evolución ya marcada en este proceso. Y el hecho de poder determinar a quién hacerle radiografía, nosotros o tomografía, desde el punto de vista clínico, tenemos una indicación clara. Ese personal que está en la primera línea de la atención, el personal sanitario, el personal que está en la atención de pacientes con COVID-19, que recibe una carga viral alta. Esas personas también que son adultos mayores, personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades, todas los que estamos en ese grupo de personas de riesgo no solamente para contagio, sino que para complicarnos. Eso es el mensaje que queremos dejar hoy. Hay un grupo de personas que el riesgo lo estamos teniendo todos. Lógicamente, el que se queda en casa tiene menos riesgo de contagio, pero una vez que ya enfermamos, comienza una línea de riesgos donde el personal sanitario, las personas mayores de 60 años, las personas con diabetes, las personas con hipertensión tienen un alto riesgo de complicación, de que no solamente se quede en esa fase viral, que no solamente se queden como casos leves, sino que evolucionen ya a una complicación pulmonar y tienen que hacerse diagnósticos de manera temprana y tienen obligatoriamente, para preservar sus vidas, comenzar también con estudios de imágenes. Si bien es cierto, no le podemos hacer a toda la población que enferma, pero sí tenemos que saber que hay grupos de riesgo. Que no espere que comience con tos, no espere que tenga dificultad respiratoria, no espere que tenga dolor torácico para levantar la mano y pedir un estudio. Como bien lo dice la doctora, nuestro pueblo se está educando en el COVID-19. Algunos van por indicación médica y otros van porque saben que son de riesgo, y estoy seguro que muchos de esos casos que se han autoindicado el estudio, siendo esos factores de riesgo, se han encontrado hallazgos. ¿Cuál es la población o quién es la población, usted, doctora, con su experiencia, que más ve que encuentran esos hallazgos positivos cuando van a hacerse un estudio de radiografía o de tomografía ante la sospecha de COVID-19? Bueno, como usted lo mencionaba, doctor, en su caso en particular, ya que pues lo estamos mencionando, tomando en cuenta, como usted lo dice, usted no tenía prácticamente ningún síntoma pulmonar, y al hacer la tomografía nosotros encontramos que estaba la opacidad en vidrio deslustrado, ¿verdad? Y que se fue extendiendo un poco más, a pesar de que usted nunca estuvo sintomático en cuestión pulmonar. La mayoría de los pacientes, en realidad, la mayoría que llegan, sí llegan con orden médica, llegan porque el médico tratante o el médico clínico lo indica, claro, en base a la sintomatología, porque el médico tratante sabe de que al inicio no es lo correcto empezar con una tomografía de tórax, sino que con una radiografía, y dependiendo cómo el paciente evolucione, entonces le indican la tomografía. Entonces, sí, hay muchos pacientes que llegan por autorremitidos, como mencionamos, pero la mayoría sí llegan con orden médica, o sea, el médico lo indica, el médico tratante lo indica, y cómo se hace para, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que tomar en cuenta para tratar o volver a hacer una tomografía? Entonces, eso en realidad depende, las guías lo mencionan, de que depende de la evolución clínica del paciente. No es que está indicada que una tomografía de tórax, por ejemplo, se hace hoy, se le vuelve a hacer a los 2 días o se le hace a los 3 días, no, sino que eso en realidad va de acuerdo a la evolución clínica que vaya presentando el paciente. Por ejemplo, en la imagen, nosotros, en realidad todas las imágenes que les muestro son de pacientes reales que hemos tenido nosotros en DIME, y vemos en la parte superior es el estudio inicial, ¿verdad? El paciente llega, es un paciente de 60 años, un paciente diabético, llega con una orden médica referido porque está positivo, una PCR positivo. Entonces, en las 3 imágenes de arriba, ¿verdad? Las 3 imágenes superiores, ya a los 5 días de que el paciente tiene los síntomas, se miran que existen las opacidades del lustrado, esas manchitas, como decimos, blancas, que normalmente no deberían de estar en el pulmón, y que en realidad
comprometen aproximadamente un 40%, un 50% del pulmón, ¿verdad? De la aireación. Luego, consecutivamente, este paciente empeora, la clínica empeora y sus manifestaciones clínicas y pulmonares se agravan, ¿verdad? Entonces se le vuelve a hacer otro control de tomografía y entonces es bien evidente en las imágenes de la línea inferior cómo se mira que ya esas opacidades no solo son opacidades deslustradas, sino que ya están confluentes y ya se hace un patrón, incluso hay un patrón que nosotros, los radiólogos, está dentro del léxico radiológico, un patrón empedrado, como una calle de piedra, ¿verdad? Y si se fijan, está comprometido casi un 80% del pulmón, ¿verdad? Incluso hasta formar consolidados. Entonces, esa es la evolución que lastimosamente no todos los pacientes la tienen, pero sí hemos visto que hay pacientes que evolucionan no satisfactoriamente a pesar de todo el manejo y toda la carga de medicamentos que el clínico pueda administrarle, ¿verdad? Entonces, este es un típico ejemplo de cómo el paciente, como usted decía, cómo el virus en realidad no tiene un comportamiento que nosotros lo conozcamos, ni siquiera desde el punto de vista clínico ni desde el punto de vista imagenológico. Sí sabemos lo más común, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre tenemos que reconocer los hallazgos más comunes, porque de eso nosotros tomamos un punto de partida para decir si son pacientes típicos, ¿verdad? Con hallazgos típicos, o si son pacientes con hallazgos atípicos, o si definitivamente el paciente no tiene manifestaciones pulmonares, a pesar de que el paciente pueda estar positivo. Bastantes realmente imágenes y escalofriantes, diría yo, desde el punto de vista de saber que uno que ha enfermado por COVID-19, que tuvo una fase pulmonar, pudo haber llegado ahí. Pero la clave es la detección de manera temprana. Ese es el mensaje. Usted no le tenga miedo a la posibilidad de ser diagnosticado y de encontrar este tipo de hallazgos. Entre más usted se está tardando en levantar la mano, lógicamente mayor será ese riesgo de complicación. Hoy hemos quedado completamente claros y creo que esto es para tomar conciencia. Hemos profundizado más allá de lo que se nos ha venido diciendo y comentando de que afecta el pulmón. Vea, así es la realidad. Eso es lo que se ve cuando uno ya va en una fase avanzada de la enfermedad, cuando ha levantado la mano de manera tardía. Doctora, muy agradecido por prestarnos de su tiempo, por habernos ilustrado. Creo que tanto los oyentes como televidentes hemos quedado sumamente claros con sus explicaciones y quiero que le deje un mensaje final a nuestros oyentes y televidentes en relación a el ejercicio profesional que usted tiene y la experiencia que está teniendo en este momento al tener contacto a través de estos estudios de imágenes con pacientes o personas con COVID-19. Bueno, yo pienso que lo importante, como usted dice, el virus está, ¿verdad? Y el virus no ha desaparecido y el riesgo de infectarnos y de contagiarnos está. Y lo importante de eso es atender al médico, o sea, atender las indicaciones, llegar al médico de manera precoz, de manera oportuna, para que desde el punto de partida de que empiecen los síntomas, ya nosotros empecemos con un tratamiento, ¿verdad? Creo que eso es de lo más importante. Las imágenes, claro, se tienen que hacer imágenes porque dependiendo de la imagen también el médico tratante decidirá cuál va a ser el manejo, si le agrega otro medicamento o si este paciente, por ejemplo, necesita llegar a unidad de cuidados intensivos. Entonces, la imagen, claro que es un aporte vital para el médico clínico, pero sí tomar en cuenta que la tomografía es un estudio que nosotros lo hacemos, pero no de screening, ¿verdad? Es un estudio que se hace bajo indicación del médico clínico y en base a la evolución del paciente. Lo principal es eso, llegar de manera precoz y oportuna, para que el tratante pueda decidir cuál va a ser el manejo adecuado para cada paciente, porque claro, cada paciente es distinto en base también a las comorbilidades que pueda tener. Le agradecemos, doctora Raudales, y recuerden, hay que levantar la mano de manera temprana para evitar esas complicaciones. Y uno de los trastornos que estamos viendo muy frecuente actualmente son los trastornos del sueño. Esos trastornos del sueño post-COVID usted los puede aliviar con algo natural. Un compuesto que tiene melatonina, triptófano y complejo B se llama EPA+ Sleep Care. Esas tabletas que vienen 60 en una caja, usted lo toma 30 minutos antes de la hora dispuesta para dormir. Eso le ayudará de manera natural a reconciliar o volver a llevar esa ruta de descanso, de ese sueño que
post-COVID le ha quedado, de igual manera no necesariamente lo puede tomar usted si ya tuvo COVID. Eso es independiente. Como es natural, lo pueden tomar personas que padezcan de otras enfermedades, ya que efectos secundarios a melatonina y triptófano no hay. Entonces, recuerde, EPA Plus Sleep Care. Se toma 30 minutos antes de la hora para dormir. Nos dejó muy ilustrado el tema de la semana. Haremos una breve pausa comercial y ya volvemos para la despedida del programa. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. El ganador del certificado cortesía de Farmacia.Farma es don José Mejía. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Los esperamos el próximo sábado en una nueva edición de Aquí con mi médico. Recuerde que no puede seguir sufriendo usted de gases intestinales, de la hinchazón, del dolor. Eso usted lo puede aliviar con Gasbec. Gasbec que usted lo puede tomar una tableta después de cada comida y no exceder de 4 tabletas. Gasbec es decirle adiós a los gases, ponerle un alto a esa incomodidad abdominal. Usted la tiene con Gasbec, que la encuentra en todas las farmacias. Su consulta ha concluido, pero queda programada ya para la próxima semana, a esta misma hora, a través de los canales de HRN y TSI, para que volvamos a tener una nueva conversación saludable. Que tengan una feliz semana.